Vamos con la entrevista de hoy, con una amiga, con alguien que uno siente y sintió siempre muy cercano, porque es una mujer muy cálida, es una mujer muy abierta, muy permisiva en el sentido de que permite a todos ir por ahí ejerciendo lo suyo y ella en lo posible lo va acompañando. Entonces se transforma en una especie de hada madrina de la gente, y ahí anda Alicia de Sousa, con la que hablaremos. ¿Cómo estás, Alicia? Bueno, buenas tardes, Nacho, querido, y bueno, la verdad que llegan mucho esas palabras, y muchas gracias, y gracias por permitirme participar de este espacio tan lindo, así que bueno, felicitarte por tus inquietudes también, que siempre estás ahí, y bueno, y agradecerte, un saludo para todos quienes están escuchando. Muchísimas gracias, Alicia. Alicia, ¿cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue a los 19 años, habiendo terminado bachillerato, mediante un concurso que llamó el intendente de ese momento, el señor Barrios, y concursé para entrar a la intendencia, y fue mi primer, y bueno, tuve 2 trabajos, así que mi primer y muy largo trabajo en esa dependencia, o sea, de la intendencia. Que sí. Cuando yo te conocí estabas en ese primer trabajo todavía. Y en ese, que lo mantuve por casi 40 años, así que ahí estuve desde el 1979. No te pongas a sacar qué cuenta. ¡Qué grande, qué bueno! Y quiso la causalidad, yo no creo en las casualidades, que me designaron para cumplir funciones en la biblioteca municipal, en la división Cultura, y bueno, y tuve también esa bendición de conocer a la bibliotecóloga Marta Nogueira, que estaba a cargo ahí, que me enseñó todo lo que tiene que ver el camino de la bibliotecología, ese mundo que yo no lo conocía, y me fui formando, y bueno, y ahí permanecí todo el tiempo estuve. En ese trabajo de bibliotecóloga, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Porque uno dice bibliotecólogo y sí, yo qué sé, estás ahí en la biblioteca, yo qué sé, mirás algún libro, los ordenás por índice, pero hay un montón. De hecho, siempre se cuenta que arriba de se cuenta que arriba de la biblioteca, por ejemplo, estuvo trabajando ahí también, que ahora se me olvidó el nombre, pero el de Soy Pan, Soy Más, me van a matar los demás, que trabajaba ahí también como bibliotecólogo, ya me va a salir el nombre, es el de Cartas a Nicolás. Luis y Garzaba. Luis y Garzaba, Luis Ramón. Bueno, ¿qué cosas te llamaron la atención? Lo que pasa es que aprendiste ahí. Lo que pasa es que es un mundo que no conocía, porque en primer lugar la licenciatura de bibliotecología son 4 años de estudios, hoy en la Facultad de Información y Comunicación, que depende de la UDELAR, o sea, es una carrera universitaria que yo no tenía idea que existía hasta que la conocí a Marta, y no es, yo la cursé siendo muy grande, ya tenía 40 años cuando me puse a hacer la carrera, y también era docente, soy profesora de inglés, entonces también tenía esa función, y a veces tenía que tomar un día o algo, o viajar, yo viajaba, iba y venía, y le comentaba a mis alumnos que tenían un parcial o ese tipo de cosas, y me da gracia ahora cuando me decís eso, qué mundo es, porque ellos me decían, pero profe, y tanto tiene que estudiar para poner los libros en el estante, ¿no? Y sí, porque vos lo mirás fríamente del otro lado, decís, bueno, más allá de todo lo que tenga que ver con la atención al usuario, que es muy importante, te haces como eso, de que lo que haces en la biblioteca es solo eso. Entonces es un mundo que yo desconocía y que pude después, por suerte, la vida me dio el tiempo para conocer, es manejar centros de documentación.
lo que involucra toda la carrera de bibliotecología. Entonces, no es solo para la biblioteca en sí poner un libro en el estante, uno tiene que saber de qué tratan, de dónde, en qué lugar se ubican, hay sistemas de clasificación, hay normas de catalogación, de cómo uno describe el libro, porque el usuario, no sé si tú recuerdas que había como un mueblecito blanco con fichitas, sí, que ahora ya, gracias, por suerte, la tecnología fue ayudando y muchas se fueron digitalizando. El interior, lamentablemente, siempre fuimos quedando para atrás, ¿no? A pesar de que hubo un movimiento muy grande a nivel de biblioteca por los años 90 y pico, cuando Tomás Lowy fue director nacional de Cultura, que se atendió bibliotecas y museos de una forma que para mí fue brillante, fue como la cresta de la ola del movimiento a nivel nacional. Y entonces me mostró un mundo que yo desconocía. Entonces el gusto por la lectura yo lo tenía. Vengo un poco de familia, mi padre tipógrafo de la ERF, aquella la imprenta, muy conocida en Durazno, estaba y mi tío por Pensa por 18. No, al final estaba ahí, pero su principal, sus inicios fueron en 18, ahí al lado del cine Artigas, donde ahora tiendas Montevideo, por decirlo de alguna forma. Bien. Bueno, ahí era mi padre tipógrafo y al lado estaba la librería El Progreso, que era de mi tío. Entonces yo crecí entre los libros. Claro. Por eso digo que no creo en las casualidades, porque hubo una causa que a mí me llevó a ir a dar a la biblioteca cuando concursé. Que un detalle no menor fue que cuando presenté mis papeles para el llamado, ¿no? Porque antes del concurso había que inscribirse como todo y presentarnos. Yo no tenía mucho currículum, fíjate que recién terminaba bachillerato. Claro. Y lo que sí tenía, había terminado inglés. Entonces eso lo presenté y fue lo que me hizo que el destino mío fuera hacia ese lugar, porque daba con el perfil. Había hecho un año de profesorado de literatura cuando recién se empezaba aquello a distancia del semipresencial, del IPA. Sí. El IPA, sí, no, nada que ver con lo que es ahora, era muy a distancia, estábamos a miles de kilómetros de lo que fue después. Entonces fue muy difícil y a mí un poco eso no me desilusionó, me desmotivó, porque era muy difícil, no es como ahora llegar a Montevideo, era muy difícil llegar. Yo de hecho no me fui a Montevideo a estudiar porque no teníamos los recursos en la familia, entonces tuve que optar por lo que podía hacer acá. Y ya a esa edad uno ya busca independizarse y tener, ¿no?, sus propios ingresos, digo. Entonces lo que pude hacer fue ese año de literatura. Entonces esas cosas llevaron a que el perfil que buscaba Marta en un nuevo funcionario era ese, y el destino fue ahí. Así que conocí ahí el mundo, y para mí lo nombramos con Carmen, que te acordarás de Carmen, sí. Suárez, amiga, hermana. Es un mundo maravilloso lo que fue después, porque a mí me abrió muchísimas puertas. Yo conocí todo el país gracias a estar en esa función. Salí fuera del país y participé en los órganos coordinadores que había a nivel de ministerio. Entonces a mí me abrió muchísimas puertas, y eso también me permitió entrar a poder hacer la carrera a los 40 años, porque la misma escuela salió al interior a hacer cursos, porque no había, y creo que todavía no hay bibliotecólogos en el interior, porque no estaba muy, en aquel momento la remuneración no era la ideal. Entonces, claro, se recibía la Urizada, y en Montevideo es un mundo, o la zona metropolitana, es un mundo de oportunidades, porque como te digo, es para cualquier centro de documentación, no solamente biblioteca. También está la de archivología, la carrera. Entonces, al interior muy pocos bibliotecólogos había. Y la escuela se preocupó, entonces hubo un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura, se hicieron cursos, y la forma que ellos vieron
fue establecer un régimen de libre reglamentado. Establecía el primer año y después ver cómo seguía. Y bueno, yo terminé el primer año, ¿viste? Pero después, ¿qué pasaba con el segundo año? ¿Me escuchás ahí, Sí, Nacho? sí, yo te escucho. Ah, está. Cuando el segundo año, después fui un poco como negociando, digamos, entonces fue muy complicado porque era libre, entonces en materias de pronto que se podían exonerar o que con un parcial estaba, yo tenía que dar exámenes, tenía que hacer el doble de trabajo y eso. Con pero todo lo el hice, programa. Todo. Eso tuve que cumplir siempre con todo. Y tal, y lo hice obviamente me llevó más de 4 años, porque tenía los trabajos y una familia que tengo, así que, pero lo disfruté muchísimo y lo disfruté hasta el último momento, ¿no? Claro, es además un trabajo de historia, ¿no? Porque uno como que deja una huella, como que reestructura la historia desde una biblioteca también, ¿no? Y bueno, sí, porque es bien humanístico, ¿verdad? El área es humanístico, entonces te lleva a la investigación. Y en la carrera en sí se trabaja mucho con la investigación. Los proyectos de las diferentes materias tienen mucho que ver con la investigación, en el área que sea, ¿no? Porque eso uno lo va viendo después a medida que también tiene las facilidades. Pero sí, fue muy lindo, además, como te cuento, porque se dio un movimiento a nivel nacional donde las bibliotecas del interior estábamos muy bueno, como pasaba siempre, como la canción, ¿no? Claro, vieja querida de Stramín, de morir en la capital, se daba de que en el interior no existíamos mucho y no estábamos todos muy separados, no nos conocíamos. Entonces, cuando se dio ese movimiento tan interesante de hacer la red del Sistema Nacional de Bibliotecas, del Sistema Nacional de Museos. Ahora leí justo hace poquito que va a haber una regional en Durazno de museos. Me encantaría que hubiera también de bibliotecas porque eso se fue dejando también. Eso fue impresionante porque eso movió todo el país y yo me acuerdo haber ido a Artigas a pedido del Ministerio a hacer una evaluación de las bibliotecas de Artigas. Se ha solicitado por las autoridades de ese momento en Artigas, ya por el 2007, que fue la época de la inundación acá, y el llegar a todos los rinconcitos de Artigas porque querían, estaban ávidos de cómo organizarse y no lo sabían. Entonces digo, todas esas cosas de haber ayudado a capacitar, entre comillas, los funcionarios de todo el país, ¿no? De hacer encuentros. Acá en el departamento tuvimos una red departamental de bibliotecas donde no había lugar donde no hubiera una biblioteca, en distintos centros barriales, en las juntas locales, en los pueblitos, en las escuelas, y hacíamos encuentros departamentales, además de nacional venían gente más especializada, ¿verdad? Así que digo, todas esas cosas te van llevando a escribir una historia, como vos decís. Claro, sí, sin duda. Alicia, vamos a ir a la pausa de las 3 y a la vuelta vamos a volver a hablar de tu otro, porque dijiste que habías tenido 2 trabajos. No, en realidad sí, en la biblioteca, la docencia, y después fue que me trasladé de la intendencia al liceo, pero seguimos menos la misma. Ahí está. Así, eso lo vamos a encarar para la segunda parte. Ya volvemos. Dale. Pausa, estás en Hablemos de Todo, tentenelaire.lat, auspiciado por Fábrica de Pastas Moroni, Río Gas de La Valleja 835, viandas vegetarianas, Tranquila la Vaca y Sol, flores y plantas de interior y exterior. Pausa, ya volvemos. Volvemos al aire. Estamos con Alicia de Sousa, estamos hablando de su historia, estábamos hablando de su trabajo, y yo quiero, Alicia, porque en esta segunda parte de la entrevista quiero ir por el otro camino, por el que tiene tu presente con el chikung, pero quiero ir por algo por ahí que es
qué es lo que comienza, lo que hace la ruptura de eso, porque a veces la vida nos lleva a determinadas rupturas. Y es que vos tuviste un punto crucial en tu vida, una enfermedad de la cual tuviste que decir, bueno, paro, cambio, acá hay mensajes, te la jugaste a ver esos mensajes, te los jugaste por lo que sentías, y hoy estás en un lugar absolutamente distinto, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí. Como te contaba, yo estuve ahí en la intendencia, de ahí me fui al liceo, renuncié a la intendencia en el año 2013, me fui al liceo y también a hacer lo que más me gustaba, seguir en la biblioteca del liceo y además en la sala de arte que se inauguró ahí en esos años que me fui. Entonces estaba como en la cresta de la ola, haciendo lo que me gustaba, disfrutando, viste, que para mí nunca fue como eso. Es cierto eso que dicen, que cuando haces lo que amas no es trabajo, pero dándole al cuerpito mucho, viste, como le venía haciendo desde hacía 40 años. Entonces, yo nunca fui muy cuidadosa en ese sentido, viste, yo sentía un dolor y bueno, y paraba un poquito, pero no mucho y seguía. Entonces sí, llegó un momento en que realmente quedé paralizada y bueno, vino un diagnóstico y me tuvo 2 años con licencia médica, de la que yo ya no soportaba tampoco, y divinamente acompañada con la doctora Andrea Costa, que fue la reumatóloga que me acompañó en este proceso. Y llegó el momento que dije, bueno, o me reintegro, dije yo, porque yo no puedo seguir con licencia médica. Y ella me dijo, bueno, Alicia, si tenés la opción, te reintegrás y volvemos para atrás en todo lo que había venido como adelantando, o parás y bueno, escuchá y a ver qué voy a hacer. Y bueno, y dentro de todas, o sea, vos ahí ya habías tenido una evolución en lo que yo había tenido. Sí, porque yo tuve el diagnóstico de la fibromialgia y a la vez en pandemia, cuando empieza la pandemia, me aparece ahí como un osteoma óseo en la cervical 2, y entonces me tuve que hacer una intervención muy rápido porque por el momento en que estábamos todos, y eso me hace que bueno, que tenga que frenar todo de hacer actividades. Yo estaba haciendo yoga en el agua, ¿no? Y ejercicios más suaves y eso. Pero la misma pandemia que nos llevó a todos a estar muy quietos también me llevó a buscar alguna cosa que hacer, y entonces ahí empecé a buscar a través de YouTube, leyendo mucho, y encontré el famoso Qigong y Tai Chi terapéutico. Una escuela de Guatemala. Pero fue una búsqueda absolutamente personal nomás. Vos dijiste personal y consciente de que yo necesitaba algo que pudiera hacer que me pudiera empezar a mover, y de acuerdo a mis limitaciones, pues yo quedé muy limitada en la parte, ¿verdad?, de lo que tiene que ver los movimientos. Yo movimientos fuertes no puedo hacer, yoga, que era otra de las terapias que podía hacer. Hay posturas y incluso si voy al piso y eso no puedo. Entonces estaba como muy limitada. Cuando descubro lo de Qigong y Tai Chi, que yo en un momento ya lo había oído, pero nunca me había interiorizado, me encuentro con una rutina muy básica en YouTube, la pruebo, la practico y me encantó. Quiso todo un montón de situaciones que yo me contacte con ese maestro de esa escuela, y en ese momento comenzaba cursos online vía Zoom por el tema de pandemia, y a un costo accesible para lo que yo podía, ¿no? Porque la verdad que es muy caro, como sabrás, porque tenés también formación en todas estas prácticas, y es muy caro formarse en cualquiera de estas disciplinas. Entonces lo encontré accesible y lo podía hacer en casa, obviamente, todo, y ahí lo hice, pero siempre buscando mi mejora personal, ¿no? O sea, fue como un camino donde vos estabas
pensando en vos, nunca en decir yo esto. buscando herramientas para mejor calidad de vida, siempre. Así hice mindfulness, hice biodecodificación, bueno, un montón de cosas, siempre acompañada por la medicina tradicional, siempre con mi médico, siempre haciendo los estudios de rutina, viste que la operación a mí me llevó también un control. Siempre todo muy, muy controlado, la medicación que tomaba también, pero a la vez siempre pensando en tener esas otras opciones para poder ir como bajando un poco esa dosis de medicación y que yo me sintiera mejor. Entonces lo hice siempre buscando la mejora personal, en lo que tenía que ver la formación. Y hasta la propia doctora te dijo, digamos, bueno, como que te abrió la puerta para que vos hicieras eso. Sí, yo le comentaba que la práctica de Qigong lo que era, le expliqué, bueno, ella también sabía, ¿no? Porque, bueno, es un ser de luz, Andrea, a quien le mando un beso enorme, y me alentaba mucho porque veía la mejora, ¿no? Yo de pronto de no poder levantarme, me levanté, de no poder andar mucho, empecé a salir, de hacer ejercicios que yo de pronto flexionar mucho las piernas no podía, los brazos, yo qué sé. Se veía la mejoría, por decirlo, porque además es una práctica de una disciplina que es una armonía y un equilibrio de lo que tiene que ver lo físico, o sea, el cuerpo, la mente y el espíritu. Es manejar la energía del cuerpo basándonos en que donde hay un dolor o donde hay un dolor que sea físico o emocional, es energía mala, energía estancada que hay ahí, y a través del movimiento, con la intención de uno y la respiración, pensando mucho en su interior, la vas moviendo y vas mejorando. Entonces, partiendo de ahí fue que yo lo fui haciendo y en mí dio resultados. Claro, pero además hay otra cosa que es lo maravilloso de la vida y del mundo y de todo esto que vos decías hoy de que no hay casualidades, que vos no solo lo terminás interiorizando, es un camino con el cual vos lográs sentirte mejor, sino que además otras personas te empiezan a seguir porque ya te excedió a vos y pasás a ser como un vínculo, como un canal para que mucha gente a través de vos tome contacto también con esas terapias. Bueno, sí, eso fue fantástico porque también ahí tuvo que ver Fernando Geni, el profesor, porque yo venía haciendo yoga en el agua con él, en el country, antes de pandemia, y después de pandemia que se cerró y ya no hubo más eso, él me había invitado a sus clases en la Placita 1, que también Fernando tiene una forma muy especial, ¿no?, de acercarse a sus alumnos, a sus compañeros, y cuando supo de lo que yo había hecho se interesó para que le mostrara lo que era y eso, y me ofreció y me animó a ver si yo quería compartir allí, me ofreció el espacio y animarme y convocar a ver a quien quisiera conocerlo. Y bueno, y fue así, fue un camino de empezamos 10, 12 compañeros, donde yo siempre desde el principio les dije soy un compañero más, porque si bien el certificado, el diploma te dice sos instructor, yo por mis limitaciones no hago los movimientos perfectos, lo que sí soy consciente de lo que estoy haciendo y para qué, y entonces pusimos las cartas sobre la mesa con el grupo, dijimos, bueno, yo puedo venir un día a la semana, yo si un día no me siento bien les aviso y así, y bueno, ya sé con esto, ayer justamente estábamos mirando mis apuntes, y va a ser 4 años que estamos, y el grupo de 10, 12 personas, hoy estamos casi en 50 personas, compañeros que me están acompañando para la práctica, ¿no?, con quien comparto todos los lunes a las 2 de la tarde en la Plaza 1, ahí nos encontramos. Y lo más lindo es la devolución que tengo de esas personas, ¿no? Ver que lo hacen, los que lo hacen realmente porque lo sienten, porque lo necesitan, y esa devolución de saber que se están sintiendo mejor.
de que no es en vano lo que estamos haciendo. Entonces eso es lo que también te ayuda a sanar uno, ¿no? Porque cuando tenés esas devoluciones, obviamente que todo se vuelve mucho más lindo. Claro, estas prácticas también vienen acompañado de un cambio filosófico, ¿no? De la vida. Totalmente. Digo, esto está basado en la medicina, la filosofía china, la medicina tradicional china, lo que tiene que ver el Qigong, y el Tai Chi en lo que tiene que ver la filosofía taoísta del Yin y el Yang. O sea que es una filosofía de vida. Claro, si uno lo asume vos, de esa manera. ¿Y a vos en qué momento te pasa del ejercicio a la filosofía en tu vida? Y como que se va dando a medida de que yo era lo más escéptico que te pueda decir. Yo no creía en nada. Y me hablaban, en otro momento ya me habían mencionado estas prácticas y terapia, bueno, y te va pasando porque yo qué sé, depende, ¿no? de la persona, pero yo nunca fui como decías hoy, soy muy muy libre, a mí no sirvo para estar esperando que me manden a hacer algo en el buen sentido, ¿no? Colaboro y me gusta trabajar en equipo, eso lo sabes recontra bien, pero a mí yo siempre quiero hacer cosas entonces cuando vas viendo que te vas limitando, que te va pasando los años, porque además también yo estaba muy cerca de la edad de jubilación cuando me enfermé, pero no tenía en la cabeza jubilarme todavía, ¿viste? Yo pensaba seguir un poquito más porque me sentía bárbaro. Entonces digo, después te vas dando cuenta. Entonces cuando también lo asumís con la manera que realmente, porque esto es muy, como decimos, es un proceso muy interno y es algo que uno tiene que replantearse un montón de cosas. ¿Dónde está? ¿Por qué pasó esto? Porque lo primero que vos decís es ¿por qué me pasó a mí? Entonces te enojás porque te enfermaste, tenés que amigarte con la enfermedad, pero todo eso te lleva tiempo. No es que un día vos te levantás y decís, hoy creo en la filosofía china, ¿no? O creo en el estilo de vida del Lao. Claro. No, del Tao. Entonces son cosas que vos vas viendo, que las vas haciendo y te vas mejorando y te vas sintiendo mejor y vas cambiando tu forma de ser, porque realmente tenés que cambiar. Yo tengo que hacerme la culpa de haber sido una persona de querer estar manejando en el buen sentido la vida de todos, ¿no? Claro. De mi madre, de querer tener las riendas de todas las cosas, y no se puede. Uno tiene que aflojar, tiene que largar, y después un montón de cosas que vas aprendiendo, que si las crees, si no se respeta, pero que uno va cargando mochilas de cosas que fueron pasando, y uno también entiende de que fuimos de pronto, recibimos una crianza de la forma que nuestros padres la pudieron hacer, con mucho amor, pero con las herramientas que cada uno tenía. Entonces esas cosas también uno las cargó, las lleva y después las vas procesando, las vas entendiendo, vas perdonando un montón de cosas y eso te hace bien, pero eso tenés que creerlo. No, yo no te lo puedo contar y no te puedo convencer a nadie. Puedo hablar con miles de personas que te pregunten lo que sea, pero si vos no lo vivís, no lo procesás y no lo entendés, o sea, viste que siempre uno tiene, lo primero que tiene es la negación. Claro. Y esas son las cosas que nos hacen más mal. Entonces ir por el lado, yo era muy negativa en algunas cosas, muchas cosas, y yo me cuestiono también planteamientos con mis hijos, viste, porque claro, eso después con el tiempo vos lo vas viendo. Así que ahí es donde yo me como que creo en que este camino va bien, es en el sentirme, en el que yo me siento mejor, yo me siento bien, he logrado como ese equilibrio, que tengo un montón de cosas todavía para tratar de mejorar, sí. ¿Viste? Y de cambiar, pero que voy, como que me siento que voy por un camino que me va llevando bastante bien, por el hecho de que hoy estoy hablando contigo, estoy yendo a las clases,
comparto con otras personas otras actividades, y bueno, eso quiere decir que el camino va bastante bien. Claro, genial. Alicia, yo me quedan varias cosas para consultarte, pero tengo que dejarte porque tenés que ir a buscar a tus nietos a la escuela. Teníamos un tiempo, pero vamos a repetir un poco la charla esta en algún otro momento. No a repetirla, sino a verla desde profundizar. Exacto, a verla desde este lugar porque ¿sabés por qué? Porque siento que nos está haciendo mucha falta este tipo de conversaciones. Una de los grandes objetivos que yo tengo de estas charlas muchas veces es hablar de la salud mental, viste, que es, exacto, creo que se usa hoy como antes se usaban otras palabras, parece ahora la salud mental. Y parece que estamos todos como que descubrimos la pólvora. Como descubriendo América. Claro, y en realidad la salud mental van muchas de estas cosas que vos dijiste, centrarse en uno, por ahí dejar ataduras sociales, fluir un poco con lo que uno sienta. Escucharse uno, escuchar el cuerpo, valorarse, yo qué sé, un montón de cosas que aprender. Hay que leer, exacto, o leer en el formato que sea. Yo si bien vengo de la escuela del libro papel, el formato en el que lean no importa, lo importante es que lean, que vayan a fuentes fidedignas, ¿verdad? Porque hoy por hoy también a mí me da a veces cosa porque como vos decís, se está dando mucho esta onda de tratar de ir hacia buscar la mejora interior y todo. También hay gente que lo aprovecha y de pronto no lo usa de la mejor manera, entonces hay que también saber hacia dónde ir y buscar, en quién buscar, ¿no? Claro, es como tu médico de cabecera. Y hay como un supermercado hay como un supermercado de frases hechas también, viste, que empiezan como a repetirse, que suenan lindas y que por ahí de sonar lindas se transforman como en mandamientos. Entonces a veces yo creo que... Y ahí también después viene el descreimiento, ¿viste? Exacto. Porque si vos eso no lo sentís, realmente no te va a hacer bien, entonces no vas a creer en lo que estás haciendo. Y también hay otro plan, otro punto que me pareció muy interesante, que después lo vamos a tratar más adelante, o en otro momento, que es que en realidad vos en todo este proceso, por ahí vos decías que estabas en un trabajo donde te contactás con un montón de gente, donde viajaste a un montón de lugares, donde vos sentiste un montón de cosas, pero también después pasaste el otro proceso donde vos te diste cuenta que quizás en todo ese mundo antes no estabas tan acompañada como pensabas, y a la vez descubriste después que hay un montón de gente que sí, que está contigo, que te acompaña, que son las que uno realmente pasa a valorar, a revalorizar y a darse cuenta que en realidad hay aquella palabra. Entonces por ahí también va un poco de ese cambio, ¿no? Totalmente, el que te entiende, el amigo, la familia, el que entiende realmente que los procesos van cambiando, porque de pronto no pensamos igual, ni en la familia ni con amigos, pero te entienden, te respetan y te ven mejor. Entonces al verte mejor es lo que cualquier persona que vos tenés al lado querés, es que se sienta bien y que esté bien. Entonces si a vos te ven que en esto que vos estás haciendo vos te estás sintiendo bien, eso es impagable y es realmente cuando te vas quedando con esos amigos, con esa familia, y bueno, y es la vida. Y se trata de eso. Muchísimas gracias, Alicia. Yo siempre cuando te conocí, lo que me llamó más la atención fue eso, que después terminó pasando en vos, digamos, porque yo, si bien vos sos bastante descreída, o eras bastante descreída de todo esto, yo sentía que no, ¿entendés? Yo sentía capaz que no, viste, capaz que yo me sentía así, no era, ¿viste? Había algo tuyo adentro que uno parecía resonar, entonces uno sentía como esa onda con Alicia de que está... y bueno, así que bueno, te agradezco muchísimo. Queda pendiente una nueva charla que para el mes que viene capaz que la hagamos. Muchísimas gracias, siempre es un placer muy lindo escucharte. Nachito, y que sigas linda y sigas creciendo como siempre. Muchas gracias, grande. Beso gigante, saludos a tu familia. Chao, mi amor.